Buenos días, estimados alumnos. Es un gusto poderles saludar a todos. Eh, también desearles que se encuentren bien en unión de su familia, que todo se encuentre bien allá en su casa, que atendamos las indicaciones que nos han dado las autoridades correspondientes. Bien, continuamos con nuestro tema de la estética, ¿verdad? Audiovisual. En esta oportunidad vamos a comenzar por el tema de la estética musical. No siempre es posible conocer a profundidad lo que la música representa para cada uno de nosotros. Además, yo he querido hemos estado viendo todo el tema de lo que es la estética visual y yo he querido hacer aquí una inserción del tema de la estética musical para que podamos entender cuál es la relación intrínseca entre ambas, la estética visual y la estética musical. Así que vamos a comenzar por este tema. Antes que nada, yo voy a hacer una aclaración que es importantísima. Yo no soy músico. Yo me considero más bien una persona que le encanta la música, que es diferente, pero que dentro del proceso de mi formación he tenido oportunidad de mantener relación con músicos profesionales, con músicos de conservatorio y con verdaderos artistas y compositores, tanto del ámbito publicitario como del ámbito puramente artístico. Además, alguna práctica musical tuve con percusión y con guitarra, pero nada que fuese cosa del otro mundo. Yo les aseguro que muchos de ustedes a lo mejor tienen mucho más talento que yo. Lo que sí tuve oportunidad de admirar es a los compositores, a la música clásica, a la historia de la música. Eso sí tuve oportunidad de estudiarlo mucho y de apreciarlo y de entender un poquísimo de solfa y de ritmo. Eso hasta ahí. Conociendo eso, pues para mí no es difícil hablar de estética musical, porque la estética musical es importante para transmitir mensajes que hoy día son muy importantes para desarrollarlos, no solo en las redes sociales, sino que en la publicidad y en toda forma de comunicación. Si ustedes se fijan en el cuidado que las películas les ponen al musical score o la partitura musical de fondo de las películas, es porque se vuelve un actor importante. ¿Y por qué a las películas se les premia los grandes premios fílmicos como los Óscares, el Festival de Cannes y todas esas dan un premio especial a la mejor composición musical? Es precisamente porque forma parte de esa narrativa. Además, nosotros como seres humanos tenemos que aprender a disfrutar de la música y a entenderla lo más que podamos, porque eso contribuye a nuestra formación espiritual. Ya vamos a ver más en detalle todo este tipo de cosas que son importantes conocerlas. Además, a nosotros no se nos ha educado desde pequeñitos en una formación musical. La formación musical es indispensable para que logremos una calidad como comunicadores. Si queremos ser buenos comunicadores, debemos tener un conocimiento sólido. Fíjense cómo digo, sólido. No digo a media, no, yo un poquito de música. No, no se trata de eso. Necesitamos tener un conocimiento sólido, incluso una práctica musical para entender el papel que la música juega en los productos audiovisuales. Bueno, entrando en materia, vamos a leer este párrafo escrito por el autor López Quintás, de quien yo les he dejado una lectura para que ustedes la analicen y le saquen
mucho del tema y como quiero pues que esto se estudie bien, al final de la lectura de López Quintás les he dejado un cuestionario de 20 preguntas para que sea contestado en equipo. Lo ideal, ya que es muy difícil que ustedes puedan reunirse para tener un debate al respecto de la lectura. Sin embargo, ustedes yo sé que se pueden comunicar de manera muy fluida a través del Facebook, a través eh, del WhatsApp, ¿verdad? Entonces ustedes pueden dar opiniones entre sí, discutir el documento y por esa razón es indispensable que ese documento lo leamos obligatoriamente todos, sino cómo vamos a hablar de lo que no sabemos. Otra sugerencia que yo tengo es que ese documento hace alusión a muchas obras musicales clásicas. No digo que todas, pero quienes tengan acceso a Internet se meten a YouTube, buscan esas composiciones musicales y las escuchan porque precisamente López Quintás estará hablando sobre el tema de la música. Se está refiriendo a una composición musical y está sacándole partido y provecho a cada una de esas composiciones. Entonces, si ustedes leen lo que escribe López Quintas, por ejemplo, sobre composiciones de Bach, de Juan Sebastián Bach, y ustedes no están escuchando o no escuchan primero fragmento, o lo ideal fuera toda la obra musical, entonces a ustedes les sería muy difícil comprender lo que López Quintas está describiendo o evocando de la música, de la narrativa musical en los fragmentos que yo les he entregado. Así que, por favor, en el momento en que ustedes lean a López Quintas, van a entrar a una parte donde él va a referirse a una obra musical determinada. Esa obra musical determinada, entonces ustedes la buscan en YouTube, la escuchan y después leen lo que López Quintas interpreta de esa obra musical. Bien, aclarado esto, les voy a leer una parte de la introducción del libro de López Quintás, porque me parece que reúne unos conceptos que son importantes que debamos tomar en cuenta. Poco antes de morir, el gran violonchelista, compositor y director de orquesta Pablo Casals afirmó que la humanidad todavía no sabe lo que tiene al poseer el don de la música. López Quintás ensambla en esta obra lo más granado de su esfuerzo investigador para poner al descubierto, con un punto de emoción, que la música significa para nuestra vida mucho más de lo que suele pensarse, incluso entre los profesionales de la misma. La experiencia musical es una fuente de sensaciones gratificantes y elevados sentimientos de gozo. ¿Y eso en qué sirve para una carrera como licenciatura en comunicaciones? Sirve para que nuestro mensaje llegue y penetre el alma de la gente. Como comunicadores vamos a estar en contacto con muchísimos elementos de la comunicación. Estos elementos de la comunicación, estos conceptos que nosotros estamos obligados a comunicar a un público, van a penetrar mejor, van a mover a la acción si nosotros sabemos escoger el adecuado score musical o la adecuada partitura musical que nos ayude a mover a la acción a esta gente. Bien, continuamos. El cultivo de la música. Además de esto, dice López Quintás, y en un nivel todavía más alto,
El cultivo de la música puede contribuir eficazmente a nuestro crecimiento y maduración como personas. Detengámonos ahí en este concepto. Cultivar la música significa que nosotros comenzamos a sensibilizar nuestro ser frente a las alegrías, tristezas o dificultades de la vida. La música puede elevar el espíritu de una persona que se siente derrotada. La música puede hacer que una persona que se encuentra tensa, estresada, enojada, pueda bajar ese nivel de emociones negativas si escucha una música de relajación y le ayuda a conciliar el sueño y a reponerse biológicamente. Cualquiera sabe que las malas emociones generan malos químicos dentro del cerebro y dentro del organismo. Las malas emociones provocan eso y cuando lo provocan dañan inexorablemente la existencia de las personas. El cultivo de la música puede contribuir eficazmente a nuestro crecimiento y maduración como personas. Nos va a hacer personas más adaptables y cuestionadoras de nuestro entorno. Nos va a convertir en gente proactiva, dirigida hacia el cambio. Y nos ayuda a comprender cosas de nuestra alma que si las leyésemos o si un especialista nos la dijera, no la podríamos entender. También nos ayuda a cultivar las 3 condiciones de la inteligencia madura, que son el desarrollo personal, el desarrollo con los demás y nuestra introspección, o sea, tener la capacidad de vernos a nosotros mismos, de ser autorreflexivos. No podemos ir por la vida sin reflexionar lo que vamos a hacer o decir. Y la música ayuda a eso. También solucionar las aparentes contradicciones que bloquean nuestro desarrollo personal. Por ejemplo, la oposición entre libertad y normas. Hoy día lo estamos sintiendo. Estamos acostumbrados a ser libres y hoy hay restricción a nuestra libertad. ¿Cómo manejar eso de una manera sana, sabiendo que es por nuestro bien, por supuesto? Independencia. También la música nos ayuda a descubrir que nosotros tenemos capacidades que nos van a ayudar a superar cualquier situación con el esfuerzo propio. Y solidaridad porque nos ayuda a sensibilizarnos sobre los problemas que tienen los demás. Y cómo podemos ayudar o convertirnos en una ayuda idónea hacia esa persona. La música pues queda elevada a un plan o cultura de excepción, lo que intuyeron eminentes pensadores. Y había habido reflexión de eminentes pensadores sobre la música. Sí. ¿Quiénes fueron? Platón, San Agustín, Schopenhauer y eximios intérpretes también, que teorizaron muchísimo sobre el cultivo de la música y su relación con la filosofía del mundo. Bueno, empecemos por definir entonces qué es música. Esta es una de las tareas más difíciles porque asumamos que ustedes nunca han practicado música. Yo estoy partiendo de ese nivel, que ninguno de ustedes ha hecho nada más que escuchar música. Y a veces la han escuchado de una manera inadvertida o la han escuchado aquella música que a ustedes les gusta con ganas, pero que no han entrado como en un afán de querer componer, producir música
o enloquecerse por un compositor, por un artista, sino como cualquier persona normal que escucha la música como algo más que está ahí porque es parte de su vida. Pues nosotros como comunicadores tenemos que saberla definir. Dice, y esto es tomado de Wikipedia, después vamos a ver otras definiciones de otros autores. La música del griego musique se dice en griego, tecne, tecne, es el arte de las musas. ¿Y quiénes eran las musas? Eran las diosas que inspiraban a los artistas a cultivar lo que se conoce como el estro poético o el espíritu artístico. En esa época se consideraba que la música, que todas las artes venían porque todos los seres humanos teníamos un estro, un espíritu interno que nos llevaba y nos generaba una expresión artística. El arte de las musas, pues, era inspirada por unas diosas, según los griegos. Y según la definición tradicional del término, vamos a partir de esa definición tradicional, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la danza y la música como un arte unitario. Los griegos, pues, descubrieron que la música no podía coexistir sin la palabra, sin la poesía, y la poesía rimada tampoco podía coexistir sin algo que la hiciera sublime, y eso era la música. Y habían instrumentos musicales en la antigua Grecia, sí. Estaba la cítara, la lira, flautas, instrumentos de vientos y habían percusiones. Los griegos estaban muy avanzados en su desarrollo artístico. El siglo oro de Grecia, que nos muestra los grandes monumentos del pensamiento filosófico, artístico, cultural y arquitectónico, también tenían la música. Pero ¿por qué no nos ha quedado vestigio hasta ahora? Porque en esa época no se sabía cómo transcribir a través de la escritura la música. Eso se logra después. Con el transcurso del tiempo, en la Edad Media, los monjes benedictinos hacían canto gregoriano, o sea, hacían las salmodias, es decir, los cantos de los salmos. Los que somos católicos sabemos que en la parte de la misa hay una parte que se dice el salmo litúrgico del día. Ese salmo puede ser cantado o puede ser simplemente leído o puede ser leído con solemnidad. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque el salmo es un canto a Dios. El salmo tiene que hacerse con solemnidad. Entonces, los monjes benedictinos que permanecían enclaustrados, orando día y noche, como lo dice la palabra de Dios, lo hacían a través de una serie de oraciones que ellos habían construido desde los primeros cristianos, haciendo rimas, utilizando la poesía. Hay dos clases de rimas, una rima externa, que es la que abraza el primer versículo con el tercero, por ejemplo, la rima más clásica, y el segundo versículo con el cuarto, en el caso de los sonetos, ¿verdad?
En el caso de los sonetos, por ejemplo, hay un famoso soneto de Pablo Neruda que se llama el soneto a Matilde. Y dice ese soneto: si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen. Ese no tiene rima externa. Tiene algo que se conoce como rima interna, es decir, un juego de acentos. Si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, ven, las dos frases se parecen mucho en la entonación y poco a poco esa rima interna me va llevando a mí a una altura tonal que me evoca la música. Pues fíjense que eso fue musicalizado ese poema de Neruda por un quinteto en la década de los 70 argentino que se llama el Quinteto Tiempo. Más adelante vamos a poner una muestra del soneto a Matilde, por lo menos el primer párrafo, para que comprendamos lo que es la rima interna. La rima externa es un poco más fácil de comprender porque esa es la rima que nos la han enseñado desde pequeños. Pero un poema tiene rima externa y tiene rima interna. ¿Y dónde surge la música? De la rima, de las dos clases de la rima. Porque tiene que tener una coherencia tónica, es decir, de elevación, de fuerza de voz, en la organización de las palabras y una organización externa, que son las rimas que conjugan de acuerdo a las métricas establecidas. Pues estos monjes de la Edad Media construyeron el canto gregoriano a partir de las salmodias. Cuando cantaban la salve, por ejemplo, ellos ya no decían, la cantaban en latín, ellos podían cantar la salve o rezarla. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Eve. Pero después decidieron alargar esas sílabas. Salve Regina. Cuando hacían esos juegos de entonación, ellos tenían que escribir cómo hacer esas entonaciones. Y lo hicieron con un método primitivo, que posteriormente con la evolución se convirtió en lo que hoy conocemos como la solfa. Cuando se investigó esto, el tema de la solfa, ya la música se podía escribir. Recordemos que en aquella época no había grabadoras para grabar lo que se hacía. Y el canto gregoriano tenía que transmitirse de generación en generación. Los monjes cantores más viejos tenían que transmitírsela a los más jóvenes. Y fue así como la música comenzó a rescatarse. No solo música sacra, sino también esta forma de notación musical fue utilizada por la música secular, porque ahí tendríamos que distinguir música sacra de música secular. La música secular que la practicaban los laicos e incluso gente no religiosa y que simplemente le cantaba al amor. Los instrumentos también fueron variando, las percusiones, los tambores. Del laúd se pasó a los banjos primitivos y hasta instrumentos de percusión como el clavicémbalo. Ya estoy ya en la alta edad, en la alta Edad Media, ¿verdad? Cercana al Renacimiento. El clavicémbalo que era el piano primitivo.
Pues bien, ya para estas alturas la notación musical había avanzado muchísimo y muchos matemáticos les interesó porque encontraron dentro de los patrones musicales patrones numérico-matemáticos. Y dentro de esos patrones numérico-matemáticos, como venía de una época muy religiosa, se encontró también la proporción áurea visual para la música. Y tiene proporción áurea la música. Por eso hay ejemplos y muestras musicales que han trascendido estas épocas. Decíamos pues que lo fundamental de la música es la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué son esas cosas? Bueno, ya lo vamos a ver. Fíjense que decíamos que en esta definición, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, perdón, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos, ¿eh? ¿Qué dice? Psicoanímicos, mente y alma. La mente es porque es consciente. De alguna manera, yo agarro un instrumento y cuando lo empiezo a tocar, empieza una relación entre la secuencia de las notas que yo estoy tocando y mi cerebro. Y es una relación matemática. Las matemáticas tienen mucho que ver con la música. Un buen músico también debe entender las matemáticas, sobre todo el tema de las series de números. Bien, estas definiciones parten desde el seno de las culturas y así el sentido de las expresiones musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas, sociales, culturales e históricas. De esta forma surgen múltiples y diversas definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar qué se entiende por música. ¿Y ha habido debate al respecto? Sí. A lo largo de más de 1000 años, de los que se tiene vestigio, más de casi 2000, 3000 años. Estamos hablando de los griegos, estamos hablando casi 2500 años, un poco más, de que se tienen referencias musicales de los griegos. Si se tienen esas referencias musicales, desde esa época hasta la época moderna, imagínense ustedes toda esa trayectoria en la que se ha debatido filosóficamente para qué sirve la música. Hay quienes consideran que la música es de vagos. Hay quienes consideran que la música es del alma más sublime que puede haber y el músico es uno de los individuos que tiene una estatura moral superior a la humanidad. Y en esos dos extremos de opinión se van conjuntando una serie de definiciones. La música debe servir para la tristeza, decía Humberto Eco en la boca de uno de sus personajes malvados de El nombre de la rosa. Él detestaba la música y la risa, y lo único que debía tener existencia era la alabanza a nuestro Señor. Pero con el tiempo, ese concepto, con el crecimiento de la humanidad, eso cambió. Por lo tanto, el debate siempre ha existido entre los diferentes conceptos de música. ¿A qué le podemos llamar música? Ustedes me preguntan a mí, yo con mucho gusto les digo. Para mí, el rap, el perreo y todos estos, yo les puedo decir, sí, son música, pero no me gustan. Pero yo no puedo decir que la definición musical que deben tener estos músicos es perfecta y absoluta. Yo podría criticar y decir, a lo mejor esta persona ha comenzado haciendo rap porque no tiene formación musical. Y cree que al hacer rap, como lo hace de esta manera, le hace falta formación musical. Hay quienes me han dicho a mí, el rap no tiene ninguna forma de melodía. Y me lo han demostrado, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender qué es ritmo, qué es melodía y qué es armonía.
Bien, vamos a cortar este video dentro de poquito porque quiero cortarlo en esto para que no cueste después cargarlo y vamos a continuar después con la clase. Ahorita lo que yo les quiero mostrar nada más para el cierre de esta primera parte del video es una canción de principios de la década de los 70. Esta canción la han de recordar sus papás, ustedes ni siquiera habían nacido. Y esta canción se llama La Música y es de un grupo que se llamaba Grupo Amigos. De 1972 es esta canción y fue un exitazo en las radios y todo. Tiene un ritmo de balalaika rusa. Entonces la vamos a escuchar. Ahí tienen ustedes ese fragmento de esa canción. Les invito a que la busquen en YouTube para escucharla completamente. Escuchen sobre todo lo que dice, porque es en esa canción donde ellos describen qué significa la música y lo hacen de una manera tan didáctica y tan cierta que está definido ahí lo que es la música. Nos vemos en el otro video.